Ok. Pero sale que la reunión Oh, dura 40 minutos. no, ese es que dura 40 minutos. Eso tuvieron que actualizarlo en la universidad que me pidieron esta mañana. Entonces, vamos a trabajar un rato para que no perdamos tiempo. Y si eso pasa, nos volvemos a conectar porque ese es mi Zoom, pero la universidad me pidió el link para hacer el proceso que sea permanente y que no se nos tenga que interrumpir al cabo de los 40 minutos. Sí, profesor. Muy bien. ¿Ya Perfecto. encontraron en la plataforma los archivos que se subieron o no? No, señor. Bueno, entonces, mientras corregimos eso, entonces, entonces, vamos a arrancar el curso por algo que es indispensable y es la relación entre la materia teoría del Estado y la materia derecho constitucional. Apunten para que no se les olvide fuera de que lo tengan grabado. Tienen las dos materias inextricables relaciones en razón a que la primera, como lo vimos, estudia el Estado desde todos los puntos de vista. Es decir, la teoría general del Estado estudia al Estado desde todos los puntos de vista. Les recuerdo algunos. El Estado como fenómeno político, el Estado como fenómeno jurídico, el Estado como fenómeno social, el Estado como fenómeno económico, el Estado como fenómeno cultural. La teoría del Estado se ocupa del Estado desde todos los puntos de vista. ¿Y por qué se ocupa la teoría del Estado desde todos los puntos de vista? Por ser el Estado un fenómeno que cubre todos los intereses humanos. Eso lo vimos. Lo que vimos la vez pasada fue bastante y ustedes tienen que ya saberlo, porque es base para este curso. Yo les repaso lo esencial, pero ustedes, mis queridos alumnos, tienen que saberlo. Entonces, ¿por qué, repito, el Estado cubre todos los intereses humanos? O mejor, el Estado cubre todos los intereses humanos. Por eso la teoría del Estado se ocupa del Estado en todos sus aspectos. En cambio, el derecho constitucional lo estudia como un hecho político y jurídico. Repito, en cambio, el derecho constitucional estudia al Estado como un hecho político y jurídico. Miren lo sencillo.
pero hay que entenderlo muy bien. Hay que tenerlo muy claro. De modo que el punto de partida para entender la materia a cabalidad es este. Entonces, hay, como lo digo, como les he dicho, una inextricable relación entre las dos materias. Yo las hago una sola. Porque ambas terminan diciendo lo mismo o aspectos muy similares. De ahí es diverger. Y políticas y derecho constitucional. Y que Oriu haga lo propio, pero al contrario. Es decir, titula su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Entonces, como nos van a interrumpir, yo llamo a la universidad para que nos corrijan. Estamos nos van a ir a los dos y por eso nos interrumpan y yo llamo a la universidad para que la encargada de eso nos corrija. Segundo aspecto esencial a tener en cuenta. También ya visto el concepto del derecho constitucional. También se los di en el curso de teoría del Estado. Y les dije, el derecho constitucional es la rama principal del derecho público, que partiendo de decisiones políticas establece principalmente en el marco de una constitución los principios, valores, normas generales y reglas jurídicas del Estado y de la sociedad, con base en los cuales se expide el restante ordenamiento jurídico interno y se establecen las bases a través de las cuales se participa y se adquieren compromisos con los demás estados y sujetos del derecho internacional y con la comunidad internacional, para todo lo cual se parte de decisiones políticas y de ejercicio de poder. Aquí está compendiada toda la materia, queridos alumnos, en este concepto que es mío. Y ustedes tienen que, con las bases que ya les di en el curso anterior, construir el suyo. Obligatorio. Construir cada cual su concepto del derecho constitucional, porque es la materia principal del derecho. Es la materia principal.
del derecho. Le voy a quitar del derecho público porque es la materia principal del derecho público, pero también es la materia principal de todo el derecho. Entonces dejémoslo, el derecho constitucional es la rama principal del derecho. Porque todo el derecho se construye, como les dije tantas veces en el curso anterior, todo el derecho se construye, mis queridos alumnos, con base en la Constitución, y el derecho constitucional está contenido básicamente en la Constitución. De una vez les repaso lo que ya les dije, porque fuera de ello el derecho constitucional está contenido en la jurisprudencia y en la doctrina. Fuera de ello el derecho constitucional está contenido, repito, en la jurisprudencia y en la doctrina. Esto es muy bonito. Y ustedes tienen que tomar el hábito de la lectura. Va a ser obligatorio en este curso leerse un libro en este mes, no leérselo, estudiárselo, ustedes lo escogen. No es obligación que sea uno de los míos. Es necesario y cada uno me va a decir, desde mañana mismo, le van a decir a Tatiana cuál es el libro de cada cual. Eso sí, no puede ser cualquier libro. Entonces, yo les voy a dar 4 opciones, pero el que consiga una mejor opción que distinta a esas 4, se lo dice a Tatiana en principio y luego, si es necesario, a mí, para darle la autorización que no sea uno de esos 4 libros. ¿Por qué uno de esos 4 libros? Porque son muy buenos. Primer libro. El libro titulado, que ya les mencioné, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, de Maurice Duverger. Es francés. Segundo libro, El Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, de André Oriou. Tercer libro, El Estado y la Constitución, de Ricaurte Losada Valderrama. Va a ser muy difícil porque el libro se agotó, pero como lo tienen algunos, ese les sirve. Y lo que no está en este libro está en uno nuevo que ya terminé, que va a ser publicado por estos días, y los temas que no toco en este libro se los voy a mandar a ustedes los capítulos, porque puedo hacerlo en razón a que, como todavía no ha sido publicado, entonces la editorial no podría incomodarse o demandarme porque yo autorice unos capítulos del libro en razón a que todavía no ha sido publicado. Y el cuarto libro es La justicia al servicio de la política para la práctica,
Y si no se tienen el libro, que ojalá lo tengan o lo consigan los que puedan, y si no, deben ir a muchos documentos que ustedes ya conocen, porque la gran mayoría de los aspectos que hay en ese libro son temas directos del derecho constitucional, y los que no son han sido desprendidos, sacados directamente de la materia constitucional. Entonces, ese concepto que les acabo de repasar del derecho constitucional, para entenderlo a cabalidad, es necesario repasar o bien en mi obra, o bien en la de Maurice Duverger, o bien en la de André Oriou, los temas referidos a la política, al poder, a los poderes constituyente primario, constituyente derivado y poderes constituidos. Así como el Eduardo, Sí, señor. no, mire, ustedes deben, para su bien, les recomiendo mucho, precisar las cosas, entenderlas bien y interrumpirme donde no entienda. Yo no he dicho que sobre los 4 libros, sobre uno de ellos voy a preguntar, no. Yo lo que he dicho es que uno de esos 4 libros debe ser estudiado por ustedes, ni siquiera leído. ¿Y por qué? ¿Y por qué sugiero uno de esos 4, cualquiera? ¿Y por qué, si alguien puede acceder a otro libro distinto a esos 4, lo haga conocer, pero tiene que ser un buen libro? ¿Por qué? Porque si ustedes estudian la materia en cualquier libro, hay libros de esta materia muy malos, como los hay en todo. Entonces, tengan muy en cuenta las apreciaciones que yo les hago para que ustedes las entiendan a cabalidad y por tanto entiendan bien los temas. Entonces, exactamente cuando el sistema nos interrumpió, mis queridos alumnos, ¿dónde estábamos? Eduardo, que está grabando, ponga la grabación a... Dígame, profesor. Usted que está grabando, Eduardo, ¿hasta dónde llegó la grabación? Ya le digo. Están ustedes 65. ¿Cuántos son, mientras tanto, Tatiana, los compañeros del curso? ¿66? ¿Cuántos Profe, son? en la clase anterior se conectaron 72. ¿72? Sí, en la Muy clase bien. anterior, profe. Muy bien, aquí hay 65. Muy bien. Profe, básicamente 66. lo que habíamos quedado en la clase en la interrupción de la clase
Básicamente era de los 4 libros que usted nos estaba comentando y de los capítulos del nuevo libro para las personas que tuviéramos el libro anterior suyo. Básicamente era eso, profe. ¿Ahí quedamos? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía que en uno de esos 4 libros hay que estudiar. El que se estudie 2 o 3, pues excelente. Pero mínimo 1. ¿Para qué? Queridos alumnos, para aprender realmente. Entonces, les decía que hay 2 capítulos del nuevo libro mío que lo voy a titular, salvo que me arrepiento. Se apagó el micrófono, profe. Profe, no le escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Profe, se le apagó el micrófono. Yo me equivoqué en lo de Manuel Bermejo y ella es... Se desconectó el profesor. De pronto está en una llamada. Tal vez, esperemos a ver. Una pregunta, yo no entiendo o no logro entender, bueno, que los libros, pero que hay 2 capítulos del libro de él, no entiendo eso. Lo que pasa es que él estaba mencionando que las personas que han comprado el libro anterior de la clase de teoría de la Constitución, la anterior clase que vimos Sí, con él, el libro pequeñito. el grande, es el El grande. grande. Entonces, si las personas que tuvieran ese libro, entonces él como va a escribir un nuevo libro, sería como un complemento de 2 capítulos de ese nuevo libro para el libro que ya se tiene. ¿Sí me hice entender? Sí, digamos, yo ya tengo el grande, listo. Exacto. Entonces, él dice que él va a enviar 2 capítulos de ese libro nuevo que él sacó para que lo complementemos con el que hay, con el que ya se tiene. Ya toca comprar a ciencia cierta otro. No, creo, yo le entendí que él enviaba los capítulos, yo me imagino que Pero será los enviaba a quién, al correo. Ese libro no ha salido, no se puede comprar porque no ha salido. Él no ha lo salido, envía, exacto. me Él no lo ha imagino que publicado. formato PDF, me imagino yo. Exacto. Por eso, De otra manera entonces no en sé. ese orden de ideas, esta otra materia también se va a basar en un libro y va a ser lo mismo preguntar sobre un libro. Exacto. En los 4 libros que él mencionó, él dijo que ninguno si ninguno tenía ningún otro libro, entonces él dio 4 opciones de 4 libros. ¿Sí me hice entender? Pero el que él Sí, te tiene va entiendo. a publicar, el que él tiene que va a publicar, ese no ha salido. Pero entonces él dice que los que ya tienen el otro libro, envía esos 2 capítulos para complementarlo. Bueno, muy bien. Ya van a corregir eso y mientras lo corrigen, lo importante es que estamos avanzando. No se preocupen por los 4 libros. Escojan uno. Y los temas de los libros son los que tratamos. A lo que yo quiero invitarlos. Porque si ustedes me dicen, no queremos leer ningún libro, y me convencen,
de que eso es lo adecuado, pues sencillamente no leen ningún libro. Entonces, no le pongan misterio, ya están 68, muy bien. No le pongan misterio a eso, que yo lo que quiero es invitarlos a que estudien mucho, a que aprendan. Estas materias que yo dicto son básicas en el estudio del derecho. Entonces, ustedes determinan, porque es que además son libros muy grandes, pero son los libros, mis queridos alumnos, que valen la pena. Y si alguno puede acceder a un libro de esos, a ver, le digo, el libro de Diverger tiene 700 páginas, 662. El libro de Oriu, ambos son extraordinarios, porque eso es lo que recomiendo, lo que vale la pena. Tiene, ya les digo, ¿cuántas páginas? 929 páginas. Entonces, yo no te podría tener la pretensión de que en un mes se vayan ustedes a leer 700 páginas, no se preocupen. Son los temas vistos, que no absolutamente todos, pero sí muchos están en esos libros. El mío está comprimido, como está agotado, pero sé que algunos lo tienen, y como está agotado, entonces préstenselo, cuadren de alguna manera que los que tienen ese libro les sirvan a los otros. Y el libro de la justicia al servicio de la política, que sé que varios lo tienen, aprovéchenlo, porque ahora le van a sacar más sustancia a él, y ya veremos por qué. Porque ustedes deben tener, no solamente conmigo, sino con el resto de sus profesores, algo muy claro: la combinación de la teoría y de la práctica, que es absolutamente vital, mis queridos alumnos. Eso no lo olviden. Siempre, mire, ¿qué vamos a hacer en el derecho constitucional? Vamos a hacer esencialmente del derecho constitucional colombiano. ¿Por qué? Pues porque es la siguiente materia que ustedes van a ver. De modo que no se asusten, porque los invite a estudiar mucho. Siempre soy así, porque si yo les pido poquito, ustedes, queridos alumnos, estudian poquito y aprenden poquito. Muy bien. Entonces, estábamos en que yo les envío los dos capítulos que complementan. La nueva obra es la misma, el libro es el mismo, el anterior, pero el complemento que le puse ahora al nuevo libro, en razón a que el anterior se agotó, tiene que ver con la pandemia
porque la pandemia, y no solo la pandemia, sino tantos problemas conjuntos de la humanidad que deben tener soluciones conjuntas, y como deben tener soluciones conjuntas, entonces coloco sobre el tapete el tema del constitucionalismo global, porque hay temas que no pueden ser resueltos sino por la humanidad en su conjunto. De ahí que celebré mucho que bastante de ustedes asistieron a la conferencia del sábado, que fue maravillosa, y a la plataforma debió llegarles, y si no les va a llegar, el documento que yo presenté a manera de conclusión, que ustedes deben masticarlo a partir de esto. Cuando digo masticarlo es mirarlo a la luz de la teoría que les he dado en el curso pasado, para ubicar en el derecho constitucional, en el ámbito de lo que está sucediendo actualmente en el planeta. Y esos temas tienen que ver con el desarrollo que ha tenido el Estado. Ese recorrido que hicimos partiendo de la polis griega y de la civitas romana y llegando al Estado Nacional, pasando por la Edad Media, y cómo actualmente estamos en el Estado Nacional, que está en crisis. Y como hay una crisis del Estado Nacional, entonces he propuesto el Estado regional, de ahí el tránsito al Estado mundial y a una constitución mundial, todo muy difícil de alcanzar, pero de necesario tratamiento. De modo que ese documento, a manera de conclusión, también lo tienen o lo van a tener ustedes en la plataforma. Yo suelo hacer, entre otras, porque por hoy no he desayunado, suelo hacer siempre 10 minutos de descanso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 10 minutos de descanso? Vamos a cerrar el sistema para ver si yo alcanzo a que la universidad me solucione el inconveniente, que es de simple trámite, y si no, que no se nos vaya a interrumpir. Por eso, en los 10 minutos de descanso, yo cierro el sistema para que arranquemos con otros 40 minutos después de la pausa de descanso. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, ya nos vemos, mis queridos alumnos. Entendido, profesor. Bueno, profesor, gracias. Muy bien, Sí, señor. muy bien. Entonces finalizó la reunión, profesor. Sí, señor. Finalicémosla y reanudamos ahora después de la pausa. Ok, profesor.